a nuestro invitado de lujo, que nos honra con su presencia, el doctor Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien nos acompaña para exponernos la conferencia magistral Modelo General de Control de Constitucionalidad y Convencionalidad. También queremos saludar a todos los alumnos del Diplomado de Acceso a la Justicia en materia de derechos humanos que se imparte en las 44 casas de la cultura jurídica distribuidas en todo el país, quienes se encuentran con nosotros a través del sistema de videoconferencia. Como mencionábamos, esta tarde tendremos la honrosa presencia del señor ministro Alberto Pérez Dayán, quien disertará sobre este importante tema dentro del ciclo de conferencias magistrales programadas como parte de la currícula académica del Diplomado de Acceso a la Justicia en materia de derechos humanos. Este diplomado tiene como objeto incidir en la evolución y calidad de la práctica jurídica en todo el país, desde el paradigma de los derechos humanos, como un estándar mínimo en el respeto a la dignidad de la persona y favorecer con ello el acceso a la justicia como un elemento esencial para el fortalecimiento del Estado de Derecho. ¿Quién mejor que nuestro distinguido invitado para hablarnos de estos modelos de control de constitucionalidad y convencionalidad, como una herramienta más que ha proporcionado el constituyente mexicano a la ciudadanía para exigir por la vía jurisdiccional el respeto a nuestro pacto social, que representa la Constitución y los tratados internacionales que ha reconocido nuestro país y que ha recogido nuestra Carta Magna en la reforma de junio de 2011. Con la disertación del señor ministro estamos convencidos que se robustecerán de manera definitiva los conocimientos adquiridos durante el diplomado en este tema. El programa del diplomado tiene como propósito la actualización de docentes y académicos universitarios, defensores de oficio, servidores públicos y miembros de organizaciones de la sociedad civil relacionados con la promoción y con la defensa ante los tribunales de los derechos humanos, así como funcionarios estatales para lograr un mejor desempeño en diversos actores y operadores del sistema de justicia. El diplomado tiene una carga académica de 120 horas y está integrado por 5 módulos. Se han venido impartiendo de manera presencial desde el mes de marzo y en los que hemos ido acompañando a más de 2.600 alumnos inscritos en el programa a través de una plataforma virtual en la que encuentran material didáctico de apoyo para lograr un mejor desempeño académico y en el que se realizan sus exámenes a nivel nacional. A la fecha, han realizado los exámenes correspondientes a los 4 primeros módulos, de los que nos da una gran satisfacción comentar que la media de calificaciones obtenida hasta el momento es de 9.35 de promedio. Lo anterior nos hace sentir muy orgullosos, pues nos permite pronosticar que quienes así lo deseen y aprueben satisfactoriamente este diplomado, tienen su lugar asegurado para el próximo diplomado sobre el nuevo juicio de amparo, que dará inicio en el sistema de casas de la cultura jurídica el próximo mes de agosto, para completar la actualización de esta primera generación de abogados bajo el presente programa. Sin pretender alargarme más, quiero rogarle a la juez Blanca Evelia Parra Mesa, coordinadora de jueces y magistrados de Tijuana y Ensenada, quien nos dará lectura a una breve reseña curricular del señor ministro. Muchísimas gracias. Y pues estuve viendo, sí que es pequeña esta reseña, porque yo conozco alguna otra que son varias hojas. Muy buenas tardes, señor ministro Alberto Pérez Dayán, quien es originario de la Ciudad de México, Distrito Federal, donde nació el 13 de diciembre de 1960. En sus estudios que ha realizado está en la licenciatura en Derecho en la Universidad La Salle, titulándose en 1984 con mención honorífica. Realizó además los estudios correspondientes a la especialidad en Amparo en la Universidad Panamericana y en el Instituto Mexicano del Amparo.
Asimismo, estudió la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, la maestría en Derecho y el doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el grado de doctor en Derecho en el año de 1992, sustentando la tesis Teoría General del Acto Administrativo, habiendo recibido mención honorífica con motivo de su examen. Cursó el diplomado de Derecho Angloamericano impartido por la Universidad de Texas. Realizó el curso de especialización judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obteniendo el primer lugar en el mismo. Como actividades académicas, es tutor académico de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de la Universidad de Yucatán, del Instituto de la Judicatura Federal y de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Ha sido conferencista en diversos temas jurídicos, especialmente de amparo, derecho constitucional y derecho administrativo en la Universidad del Mayab, en la Universidad Marista, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, en el Instituto de la Judicatura Federal, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en la Universidad Autónoma de Veracruz, en la Universidad Autónoma Americana en Acapulco y en la Universidad Cervantina de Nuevo León, entre otras instituciones del país. Fue integrante del Comité Académico del Instituto de la Judicatura Federal y sinodal en el primer concurso de oposición para designar magistrados de circuito y jueces de distrito. Como actividades profesionales, actualmente se desempeña como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a la segunda sala, de la cual es presidente, habiendo sido antes juez primero de distrito en el estado de Yucatán, juez quinto de distrito en materia penal en el Distrito Federal en aquel entonces, magistrado del primer tribunal colegiado del 14º Circuito y magistrado del 8º Tribunal Colegiado en materia civil, asimismo como del 7º Tribunal Colegiado en materia administrativa, ambos del primer circuito. En libros y artículos publicados tenemos que es autor de las obras Ley de Amparo y su jurisprudencia, ahora en su 18ª edición, y Teoría General del Acto Administrativo en su 4ª edición, ambas publicadas por Editorial Porrúa. Ha escrito diversos artículos monográficos publicados en revistas y compilaciones de carácter jurídico. En la colegiación es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de la Academia Mexicana del Derecho Fiscal y de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Como vemos, es muy pequeño lo que aquí les estamos leyendo, porque su trayectoria también ya la conocemos todos y algunos como estudiantes. Ahí me tocó ser partícipe de la lectura de esta primera edición, que ya tiene algunos ayeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, su señoría. Buenas tardes a todos. Agradezco muy cumplidamente la oportunidad que me ha dado el señor doctor Héctor Hermoso Larragoiti, director general de las Casas de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a esta Casa de la Cultura en Tijuana, a través de su titular, a mis compañeros integrantes del Poder Judicial de la Federación aquí reunidos, que a través de esta maravillosa herramienta tecnológica que es la comunicación a distancia nos permita enlazar esta tortura a 44 casas de la cultura adicionales, de manera que el flagelo generalizado es una de las cuestiones que más se goza. Además de los agradecimientos, la oportunidad de estar en esta bella ciudad de Tijuana y la incomparable oportunidad de compartir alguna serie de ideas respecto de lo que se me ha asignado como tema de esta plática. De acuerdo al programa
que compone este diplomado de acceso a la justicia, se me atribuyó la responsabilidad de comunicar a ustedes algunas ideas generales sobre el tema importante, sin duda, uno de los fundamentales dentro de este diplomado, que es modelo general de constitucionalidad y convencionalidad. Parámetro de regularidad constitucional subdividido en los siguientes temas: tipos de control, control concentrado, control difuso, interpretación más favorable. El objetivo, como apunta el diplomado, es permitir que quien nos escucha pueda hacer una distinción lo suficientemente objetiva entre control de constitucionalidad, control de convencionalidad, y en cualquiera de sus dos modalidades, la figura del control concentrado y la figura del control difuso, acompañada necesariamente de lo que hoy jurisprudencialmente se ha construido y se ha denominado parámetro de regularidad constitucional, para otros bloque de constitucionalidad, y el principio de interpretación más favorable. Quienes cotidianamente manejan este tipo de conceptos sabrán que acometer una tarea de ese tamaño en 50 minutos es verdaderamente difícil, y generar una confusión mayor relativamente sencillo. Pero trataré de dar ideas generales con la finalidad de que al término de esta plática podamos todos, si no de una manera uniforme y profunda, pero sí por lo menos bastante más comprensible, las ideas fundamentales del control concentrado, del control difuso, el control de constitucionalidad, que ya todos conocemos y quienes tienen la responsabilidad de juzgar lo ejercen todos los días, y esta nueva modalidad de control de convencionalidad, que a reserva de que una vez que se vaya desarrollando esta exposición pudiera quedar más clara, ya existía en nuestra geografía judicial. Sin embargo, se ha consolidado, se ha estructurado y se ha fortalecido en estos últimos años. Comenzaré por describir en líneas muy generales el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, solo como definición, a reserva de entrar un poquito más en detalle conforme avance la exposición. La voluntad de un pueblo de organizarse y darse un sistema de derecho muchas veces pasa por la necesidad de crear un documento fundamental, una constitución. El constitucionalismo cobra importancia en las ideas independencistas del pueblo norteamericano, quienes plasman una serie de ideales en un documento fundamental, y en la historia moderna del derecho nos sitúa como uno de los principales modelos de constitucionalidad existentes. Si hemos considerado que las decisiones fundamentales deben quedar escritas, plasmadas, sujetas a interpretación en un código fundatorio, esto entonces nos lleva a que en un régimen de legalidad los actos que se hacen con imperio puedan quedar sujetos a las determinaciones tomadas por la voluntad constituyente y consideradas en este documento. No porque exista el documento podemos asegurar que el ejercicio del poder quedará siempre a buen resguardo. Es necesario acompañar sistemas que permitan que los afectados con actos de autoridad, esto es la sociedad organizada, a través de un sistema de normas se entrega el uso de la fuerza de todos a otros más, a quienes denomina gobernantes, deba encontrar un sistema de equilibrios que le permita al afectado con una decisión encontrar lo que denominamos control, poder revisar la regularidad constitucional de los actos de autoridad. Esto es realmente un control de constitucionalidad, entregar competencia a un órgano del Estado, quien a través de un mecanismo pueda contrastar si un determinado acto que ha afectado a un particular
se ajusta o no a los lineamientos establecidos en la Constitución. Evidentemente, dentro del sistema constitucional, particularmente en nuestro sistema, el control de la constitucionalidad implica el control de la legalidad a través del artículo 16, el control de la seguridad jurídica del artículo 14, y nos permite llevar a un esquema de contraste cualquier acto de autoridad, sea este concreto, llámese un acto administrativo, una sentencia o incluso una ley, contra un sistema constitucional que permita que el operador jurídico encargado de elaborar este control pueda destruir los efectos del acto que nos afecta. Por control de constitucionalidad simplemente encontraremos una definición que es un sistema que permite revisar al tenor de un documento fundamental un acto de autoridad, y si éste no alcanza los estándares de exigencia que este documento elige, pueda ser anulado. La convencionalidad supone una particularidad. A propósito del texto constitucional, en general los estados reconocen la complementariedad de su orden jurídico interno a través de instrumentos jurídicos del orden externo que comprometan a una determinada nación a observar sus postulados. Los tratados así cobran una principal importancia, pues es el propio texto constitucional el que los vuelve derecho vigente. Si por control de constitucionalidad denominamos un mecanismo que permita a un órgano jurisdiccionalmente facultado para ejercerlo, por control de convencionalidad debemos entender la posibilidad de dar vigencia a las normas internacionales pactadas por un Estado vigentes en un país, vivas en un país, a efecto de que algún acto que contraríe esta determinación pueda ser anulado. La diferencia entonces entre control de constitucionalidad y control de convencionalidad supone que para el control de constitucionalidad un determinado acto de autoridad se contrasta contra la Constitución y nos da un resultado. El control de convencionalidad supone que ese mismo acto sea contrastado frente a un tratado o a una convención, de suerte que si no cumple con estos objetivos o no llena las expectativas de la propia convención o tratado, puede ser anulado. Y son órganos jurisdiccionales en quienes normalmente recae la función de elaborar este tipo de control. En resumen, un control de constitucionalidad supone entregar a un órgano especialmente constituido para ello la revisión de los actos a través de la Constitución. Los demás, el control de convencionalidad, su contraste con los tratados. De ahí surgen otras ideas, control concentrado y control difuso. Por control concentrado debemos entender aquel poder que se le entrega en nuestra organización jurídica nacional a un órgano jurisdiccional que está exprofesamente integrado para revisar este tipo de temas. Son juicios que se abren precisamente para revisar la regularidad específica de un acto, contrastada con un sistema normativo que le permita en ese sentido pronunciarse. El objeto de su decisión es un acto de autoridad que lo analizará a través de su comparación con normas constitucionales y legales, y de ahí desprender su legalidad o su ilegalidad. Frente a un control concentrado, la teoría nos habla de un control difuso. El control difuso participa de una idea diferente. Esto llevará a una explicación desde sus propios orígenes y quizá nos quede más claro. El control concentrado tiene como sujeto a un órgano competente para revisar específicamente el acto cuya constitucionalidad se cuestiona. El control difuso no participa de la idea de que en la mesa de discusión hay un acto específico que deba ser analizado, sino que en el ejercicio de una función, esencialmente la jurisdiccional, en el ánimo de cumplir con la encomienda de hacer justicia, un órgano jurisdiccional tradicionalmente sujeto a la legalidad advierte que la norma que le habrá de servir
como parámetro para resolver la contienda, no se ajusta a una normatividad superior y tiene la posibilidad de hacerla a un lado, apartarse de ella y resolver conforme al parámetro que le entrega una norma de carácter superior, ya la Constitución, ya un tratado. Evidentemente estas ideas así plasmadas requerirán de una explicación bastante más detallada. Ejemplo de nuestro control concentrado, nuestros tribunales de amparo, artículos 103 y 107 de la Constitución. Están constituidos ahí para revisar la constitucionalidad de los actos de autoridad. En la mesa de discusión y análisis ponen un acto de autoridad y en base a una serie de razonamientos pueden deducir si éste se apega o no al texto constitucional. Control difuso. Supondría que en el ejercicio de una función jurisdiccional, el juez, para impartir justicia, se encuentra una norma que es inconstitucional y lo único que hace es hacerla a un lado para resolver la contienda. ¿De dónde surge entonces el control difuso? Y con esto comenzaremos esta más profunda deliberación. Nuestra Constitución toma como modelo en una importante cantidad de disposiciones el sistema constitucional norteamericano. El origen de la Constitución de los Estados Unidos proviene de un ánimo independencista, considerándose una colonia inglesa situada en América, y que por razones políticas ha creído no entenderse representada en la Gran Bretaña, y es por ello que toma la decisión de constituir un Estado independiente. Hoy la Constitución de los Estados Unidos delinea un Estado federal, pero antes de llegar a esto fue una confederación. O sea, las diferencias entre uno y otro no son tan sustantivas que pudieran servirnos para encontrar un contraste como entre el negro y el blanco. Lo cierto es que las diferencias que se encontraron en el momento llevaron a que, inicialmente configurados como una confederación, advirtieran que esto no permitía la estabilidad e independencia necesaria para quedar separados de la corona británica, y es por ello que transformaron su sistema a uno de orden federal. ¿Por qué el artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos establece el control difuso? Cuando la independencia de los norteamericanos les lleva al sistema de una confederación, cada uno de los estados, entonces denominados colonias, esas 13 colonias, tenía a su vez organizado un sistema político, jurídico, que le entregaba determinados resultados. Al saber que separándose de la corona habría que constituir un estado bastante más fuerte, decidieron unirse para defenderse y crear una serie de órganos confederados que permitieran, en nombre de todos ellos, ejercer una serie de funciones. Desafortunadamente para ellos, el tránsito hasta esto no fue lo suficientemente pacífico, tan es así que la propia Declaración de Independencia no fue unánime. Había estados como Nueva York que tenían una organización perfectamente hecha, que tampoco les era de gran interés hablar de un sistema independiente de la corona, organizativamente, en el tema económico, en el tema social, en el tema jurisdiccional, en el tema legislativo, estaban bastante estructurados. Otros estados, como Massachusetts, por ejemplo, tenían un ánimo independentista muy claro. Una de las dificultades para que funcionara este primer modelo de confederación es que, por más que el Estado confederado ordenara la vigencia de determinada disposición para los nuevos estados integrantes de la confederación, las reglas que se aplicaban en cada uno de los estados seguían siendo las que publicaban y decidían los propios congresos o asambleas de cada uno de estos nuevos estados. ¿Qué es lo que advierte este Estado confederado que no funciona? Pues que esta confederación no tenía fuerza, pues en el ámbito legislativo era mucho más importante, por lo menos para Nueva York, una ley emanada de la
voluntad legislativa de Nueva York que la que pudiera emanar de la Confederación o una autoridad administrativa. Tenía mucho más fuerza a nivel local que a nivel federal. Cuando hacen su constitución, dictan un artículo que trata de poner remedio a ello y que hasta la fecha dice esto: esta constitución, la de los Estados Unidos, y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella, y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la ley suprema del país, y los jueces de cada estado estarán, por lo tanto, obligados a observarlos sin consideración de ninguna cosa en contrario en la Constitución o las leyes de cualquier estado. ¿A quién se dirigía esta norma? A los jueces de cada estado. Y les decía: esta Constitución y las leyes de los Estados Unidos que se aspiran con arreglo a ella, todos los tratados serán la ley suprema. Los jueces de cada estado estarán, por lo tanto, obligados a observarlos sin consideración de ninguna cosa en contrario en la Constitución o leyes de cualquier estado. ¿Qué pasaba? Pues que por más que entonces la Confederación dijera algo, más importaba lo que dijera la legislación de cada uno de los estados. Si había una necesidad de lograr la unión frente a los embates de la corona, que quería reincorporarlos a través de la guerra, lo que entonces más importaba era pedirle a los estados que, cuando habían entregado una serie de atribuciones a la ya denominada Federación, las leyes que emanaran del Congreso Federal de los Estados Unidos, en las materias que les correspondían, fueran de ellos. Y si los estados se veían invitados a legislar alguna cosa que correspondiera a la Federación, los jueces estatales no obedecieran las leyes del estado cuando la materia correspondía a aquellas atribuciones entregadas a la Federación. La disposición así se trajo hasta acá. Antes que otra cosa, ¿qué ordenaba esta disposición? Tu juez, que al tener que decidir una causa, encuentras que esta es del orden federal, que se legisló en lo federal, pero que además fue legislado en lo local, atiende a la legislación federal, pues es la que debe prevalecer frente a la local. Si no haces caso de esto, la Federación no va a llegar a ningún lado. Yo, Constitución de los Estados Unidos, te autorizo a que te separes de la norma cuando tenga una disposición contraria a las leyes federales, constitucionales, que nos dan a todos un sentimiento de identidad y pertenencia. Así se tradujo de alguna manera nuestro artículo 133, que dice: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado, los jueces locales, se arreglarán a esta Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. México no experimentó en su ánimo independencista y en su vida naciente un problema de que los jueces de los estados prefirieran la legislación interna que la federal. Sin embargo, la disposición se trajo. Esto es a lo que los teóricos llaman control difuso. Si un juez encuentra que una disposición local abordaba un tema de índole federal ya legislado, atendía al tema federal como estaba legislado en la Federación, estando autorizado por la Constitución a separarse de la norma. Evidentemente esto no se quedó así, fue avanzando al punto en el que los jueces norteamericanos le dieron tal relieve a esta disposición que ya no solo se colocaban en un tema de si la Federación expedía una disposición contraria a una disposición local y tenían el derecho de separarse de ella. No, llegaron a entender que cuando a su arbitrio una disposición, cualquiera que ésta sea, incluso la del orden estatal, violaba la Constitución por alguna razón, preferían atender el texto constitucional que el texto legal. Se llama control difuso, pues en la mesa no está la ley.
el juez tiene que recurrir a la ley para resolver una causa, y al momento de resolver la causa se da cuenta que la ley que le da la respuesta es inconstitucional, se separan de ella y resuelven conforme a un texto superior. En realidad, la razón por la que esta disposición surge en el texto constitucional de los Estados Unidos no era más que ordenarle a los jueces estatales que cuando el Congreso ejerciera facultades y legislara en materia de comercio, en materia de moneda, y a su vez hubiera disposiciones de esas que ya no correspondían a los estados, prefiriera las federales. Esa era la razón, esa es la razón original de existir de esa disposición 6 de la Constitución de los Estados Unidos y 133 de la mexicana. Sin embargo, un sistema de estos se entiende razonablemente completo si no existe dentro del propio texto constitucional un medio de control concentrado que permita establecer un órgano que se encargue específicamente de revisar la regularidad constitucional de los actos. El sistema norteamericano no tiene un juicio equivalente al de amparo en donde uno cuestione una ley por inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que sucede? Que se demanda cualquier causa y el juez, cuando llega al momento de aplicar la norma, si la advierte inconstitucional, simplemente la desaplica. En México nuestro sistema no avanzó para ese lado, sino que a pesar de contener un artículo 133, nos dio un sistema de control concentrado, atribuido a los órganos del Poder Judicial de la Federación, para que todo aquel que se sintiera afectado con una norma violatoria de una disposición constitucional pudiera ir a pedir el amparo y protección de la justicia federal contra esa norma en el ejercicio de un control concentrado. ¿Qué quiere decir? Que el juez de distrito pone en la mesa la ley, la revisa conforme lo que le alegan y dicta una sentencia declarándola inconstitucional. El control difuso no participa de esa idea, sino que el juez, para llegar a un resultado, tiene que aplicar una norma, y cuando llega con la norma y se da cuenta que esta es inconstitucional, simplemente se aparta de ella, pero no tiene en la mesa un tema de constitucionalidad de leyes. Lo que tiene es cualquiera otra cosa, y para resolverla ocupa una ley, y cuando va a resolver se da cuenta que la ley es inconstitucional. Como México incorporó en su texto constitucional los dos sistemas, la primera pregunta fue: ¿qué vamos a hacer? Unos órganos de control concentrado se encargan de revisar la constitucionalidad de las leyes, pero los jueces también, a través del 133, pueden desaplicarlas. La Suprema Corte en un primer momento dijo: para poder hacer congruentes las dos cosas tenemos que dar reglas. Uno, toda declaratoria de inconstitucionalidad de una ley tiene que provenir de un órgano de control concentrado. Esto es, que alguien la revise, determine que es inconstitucional. Si hay revisión, un órgano superior así lo determine. 5 casos nos darán una jurisprudencia: la ley es inconstitucional. Todos estamos obligados a aplicar la jurisprudencia: la ley es inconstitucional. Cuando se declare inconstitucional una disposición por jurisprudencia, obligando a todos los jueces, aquellos jueces que pensaban que podían hacer control difuso separándose de la norma, no lo pueden hacer solo hasta que se declare inconstitucional una ley por jurisprudencia. Cuando ustedes tengan el ejercicio llevado a cabo por un órgano de control concentrado que haya declarado la inconstitucionalidad de una norma y sea jurisprudencia, están obligados por ella y se separan, se hacen a un lado de la norma. No pueden convivir ambos sistemas. Esta fue la idea que se tuvo hasta la resolución del caso Radilla, en donde la Suprema Corte le dio vigencia al artículo 133, permitiendo que todos los jueces, en determinado momento, en razón de su oficio, por eso la tesis que lo establece dice ex oficio, al momento de decidir una causa puedan separarse de la norma y aplicar otra de mayor jerarquía que resuelva el caso concreto. Me explico. La jurisdicción federal, la jurisdicción de control, tiene como objeto de estudio la constitucionalidad de un acto de autoridad. La jurisdicción ordinaria o natural tiene un conflicto en su mesa, tiene un juicio de arrendamiento, y lo que tiene es la acción de un arrendador que busca que aquel que no le ha cubierto un precio por el uso de la localidad, la desocupe
teniendo un demandado. De acuerdo con el artículo 14 constitucional, para privar a alguien de un bien, de un derecho, necesitamos seguir un juicio a través de las formalidades que establece la propia norma y aplicando, en términos del artículo 16, la consecuencia jurídica que la disposición legal establece. De suerte que cuando alguien entonces demanda desocupar una localidad por falta de pago, lo que hará será, a través de la manifestación y afirmación de un hecho, le dará vista al contrario, cumpliendo su garantía de defensa, haciéndole saber que alguien le ha demandado la desocupación de una casa porque no ha cubierto un precio. En el ejercicio de su garantía de defensa tendrá que contestar los hechos que ahí se dicen, pudiendo decir, es cierto, no le he pagado, no es cierto, sí le pagué, cualquiera que esto sea. Su derecho de defensa implica una etapa de pruebas en donde el que afirma tiene que acreditar hasta que el juez, por virtud de las pruebas, valore los hechos, busque la solución legal, como dice el artículo 14. Las sentencias del orden civil deberán dictarse conforme a la letra de la ley, es buscar en la ley la consecuencia que trae un hecho probado. La ley dice, el que no ha cubierto el precio del arrendamiento debe abandonarlo. Entonces, aplicará la consecuencia. Dice el 14, los jueces, las sentencias del orden civil se resolverán conforme a la letra de la ley, su interpretación jurídica, los principios generales del derecho. Esto es, los jueces sometidos a la ley. El control difuso le permitiría, en caso de que considere que la ley que le va a servir para resolver el problema es inconstitucional, separarse de ella. Pero de acuerdo con la interpretación que había dado la Corte, no lo podría hacer sino hasta que un órgano de control concentrado la analizara, la declarara inconstitucional, se volviera jurisprudencia y le fuera obligatoria. Antes que sucediera eso, tenía que observar la ley. La decisión, en el caso Radilla, llevó a que la Corte redimensionara el contenido del artículo 133 y le dijera al juez, la tradicional fórmula del juez que hace justicia a través de la aplicación de la ley permanece pero se complementa. 1. Te obliga el 14. Debe resolver conforme a la letra de la ley. Pero tu función es hacer justicia y te obligan todas las leyes que existan y los tratados, y por supuesto la Constitución. Si al momento de tener un actor que te dice determinados hechos, un demandado que los contesta, una serie de pruebas que te permiten advertir que el hecho existe, llegas al contraste con la ley, la encuentras o la interpretas y dices, la consecuencia es esta, pero consideras que esto es violatorio de un tratado constitucional o violatorio de la Constitución, hoy yo te doy, Suprema Corte, el derecho a separarte de la norma y resolver conforme esa norma superior. Ejerce control difuso. No declaras inconstitucional la ley, simplemente el parámetro que te serviría para resolver la controversia a ti te parece inconstitucional. Esto acaba con el dilema del juez que, no obstante considerar que la solución de la ley era inconstitucional, se veía obligado a aplicarla. Pues la jurisprudencia de la Corte decía, no porque el 133 te diga que te separes de la norma lo hagas, solo te podrás separar de la norma hasta que yo la declare inconstitucional. Si alguna de las partes considera que la ley que le aplicaste, igual que tú, piensa que es inconstitucional, que la combate en amparo, que lo gane y se la quitamos de encima. ¿Qué hizo la Suprema Corte? Le entregó a los jueces la facultad expresa del 133 para que por función de su oficio están para impartir justicia, no obstante que los hechos demuestren que se da el supuesto de la ley y ahí la consecuencia, si juzgan que esta ley es contraria a un tratado o contraria a la Constitución, la hacen a un lado y resuelven conforme al tratado o conforme a la Constitución. Son estas ideas generales las que traté de expresar a ustedes para demostrar la diferencia entre un control concentrado y un control difuso. En el control concentrado yo cuestiono la ley y digo, esto es inconstitucional. En la mesa del juez está la ley y debe pronunciarse sobre si la ley es o no constitucional. En el control difuso lo que está en juego es
me entrega la localidad y me paga lo que me debe, o no me entrega la localidad y no me paga lo que me debe. Para llegar al resultado final, la norma le da una consecuencia. Si el juez encuentra que la consecuencia es inconstitucional, decide lo que una norma superior ordena, separándose del contenido de la norma. En su mesa no estaba la ley en sí, ni las partes tenían derecho a cuestionarla. Uno pedía que le pagaran su renta y el otro decía que no. Eso es lo que tiene que resolver. Pero si en el camino para hacer justicia se encuentra una ley inconstitucional, la separa de su camino y resuelve de otra manera. Estos son los temas por los que yo pudiera decir la diferencia entre un control concentrado y un control difuso. ¿Qué pasa si yo hoy demando una rescisión de contrato y de antemano le digo al juez, bueno, demando una rescisión de contrato y le digo, no me ha cubierto una determinada cantidad que se comprometió a pagar? Pues desde luego le van a informar al inquilino que yo estoy demandando eso. El demandado podría decir, es cierto, absolutamente cierto, me presento a juicio y digo, no he cubierto el precio de la renta. No lo he cubierto. Sin embargo, te informo, señor juez, que si acaso tú quisieras aplicar la consecuencia que contiene el Código Civil, que es rescindir el contrato y lanzarme, quiero expresarte que tengo hijos. Y de acuerdo con un tratado celebrado por México, el que ofrece la máxima protección a los niños, entre sus postulados, dice que los niños tienen derecho a la vivienda. De suerte que si llegaras a condenarme, estarías violando el tratado, pues mis hijos se quedarán sin casa. Así es que te pido, hagas control de constitucionalidad difuso y no me apliques la norma. Pues entonces el juez diría, a ver, si él me lo está pidiendo, yo tengo que contestarle si le voy a hacer caso o no le voy a hacer caso. Pero si me lo pide y estoy obligado a contestarle, soy un órgano de control concentrado, porque no solo tengo que ver primero si cubrió o no el precio. No lo cubrió. Siguiente paso, me está diciendo que la ley es inconvencional porque el tratado que protege a los niños dice que no pueden quedarse sin vivienda. Entonces tengo que contestarle algo, y si le digo, no va por ahí porque esto no viola el tratado, por eso, pues ya hice un control concentrado porque me lo pidió, casi como si yo estuviera facultado constitucionalmente para revisar la constitucionalidad de las leyes. El control difuso es la herramienta que tiene el juez para separarse de una norma que él advierte inconstitucional, no porque se lo pidan. Si se lo piden, se hace una mezcla entre juez de jurisdicción natural con un juez de distrito para decir, efectivamente tiene razón el señor, no condeno a la desocupación, o fíjese que no la tiene porque el tratado tiene tal finalidad y tiene esta otra, y yo entonces creo que la ley no es así. Agravios en la apelación, me vengo a pelear no solo por la valoración de las pruebas, sino porque además declaró constitucional la ley, y entonces en los agravios habría casi los agravios de una revisión contra la sentencia de un juez de distrito, combatiendo el parecer de la sentencia del órgano de jurisdicción natural respecto de la constitucionalidad de una ley. Mezcla terrible. El juez del enjuiciamiento ordinario, del enjuiciamiento natural, solo puede hacer control difuso, no porque se lo pidan, si se lo piden y le convencen lo hace, pero no tiene por qué contestarle, porque si le contesta invade una competencia que no tiene. En su mesa está solo si desocupan o no la localidad por falta de pago, no la ley. La ley es el instrumento con el que hace justicia. Si a él le parece que la ley como instrumento que hace justicia viola un tratado o la Constitución, no lo usa y se acabó. No dice, la justicia de la Unión ampara y protege. No, oiga, no. Usted tiene que decir si se absuelve o se condena al demandado, es lo que usted tiene que decir, no un tema de constitucionalidad de leyes. ¿Qué haría el juez entonces frente a una circunstancia de esas? Pues no la contesta. Evidentemente, si se tratara de contrastar el tratado que protege a los menores porque deben tener una vivienda, podría interpretarlo de cualquier manera. Una de tantas es decir, no condeno aunque usted no le ha pagado porque como tiene hijos no me lo van a desalojar,
Y bueno, ¿y entonces qué va a resolver? Le doy 3 meses para que pague. Bueno, y si no pago, de todos modos hay que sacarlos, o que se los lleve a su casa, o qué va a hacer. Evidentemente, el que el tratado que protege a la niñez diga que deben tener una vivienda no quiere decir que esta vivienda se proporcione por un tercero. Son los padres los que tienen que proveer lo necesario para que los niños tengan una vivienda digna, no el casero. El casero va a decir, pues si es esa la razón, en un sistema de seguridad jurídica que hoy no me va a atender una pretensión, pues no vuelvo a dar en arrendamiento nada, porque si le rento a alguien que tiene niños y no me paga el precio, pues no lo podré sacar de la localidad. Pues los niños, hasta que no crezcan y tengan 18 años, pues todas estas son las argumentaciones a las que he recurrido para poder diferenciar de una manera coloquial el control concentrado del control difuso. Y entonces el control difuso hoy es la gran herramienta que la jurisprudencia le ha proporcionado, dándole plena vigencia al artículo 133 para que el juez, en el ejercicio de su oficio de hacer justicia, siempre basado en la legalidad, encontrando la norma que le va a dar la respuesta al planteamiento, termine por decidir si la aplica o no la aplica. Y si no la aplica, tiene que resolver la causa con la norma que le determine un sentido o un valor diferente que el que la propia ley establece. Regresando a los conceptos que tendríamos que manejar: control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Ya dijimos, control de constitucionalidad, contraste de un acto de autoridad contra el texto de la Constitución. Control de convencionalidad, el contraste que hace un órgano jurisdiccional de un acto de autoridad contra un tratado. Si no cumple con los extremos del tratado, es inválido, es inconvencional el acto de autoridad. ¿Incluye esto una ley? Sí. Control concentrado, aquel que ejerce un órgano jurisdiccional habilitado para analizar la constitucionalidad de los actos de autoridad. Control difuso, la herramienta que puede utilizar un juzgador que al momento de aplicar la ley advierta que ésta es inconstitucional y se aparta de ella. Casos concretos que han dado lugar a dificultades interpretativas. Si el juez tiene la oportunidad de separarse de una norma que es inconstitucional o que es inconvencional, precisamente porque es juez y hace justicia, no obstante que se rige por el principio de legalidad, el cual no se vulnera, pues hará al lado la ley en la medida en que tiene otra disposición superior que dice una cosa diferente, y con esa va a resolver el problema. ¿Qué hará cuando advierte que hay una jurisprudencia que a su juicio viola la Constitución? Y ese es uno de los cuestionamientos que hubo de resolver la Suprema Corte hace poco. Se decía, si hoy hemos dotado a los jueces de la facultad de separarse de la norma cuando adviertan en su función de impartir justicia que es inconstitucional una ley, ¿por qué no lo podrán hacer si se trata de la jurisprudencia, que no es más que la interpretación de esa ley? Cualquiera diría, si puede lo más, puede lo menos. Evidentemente esto fue motivo de una contradicción de criterios, pues a propósito de una jurisprudencia obligatoria, hubo un tribunal colegiado, con razones muy atendibles, decidió que podría hacer control de convencionalidad, control difuso, y desentenderse de ella. Razones importantes y sustantivas. Este fue el caso que hubo que resolver en la Suprema Corte. Pueden, en el ejercicio del control difuso, dado que se pueden separar de la ley, hacer lo mismo con la jurisprudencia. Muchos de ustedes saben exactamente qué resolvió la Corte. Para llegar a ello y dar un poco de intriga a los que no saben, aquí está la tesis 64 de 2014 del Pleno. Trataré de hacer un poquitito, si no de historia, por lo menos de una reflexión acerca de por qué la jurisprudencia está allí. Si alguien me preguntara por qué la jurisprudencia se rige en la ley de amparo, primero, antes que nada, debemos decir que la jurisprudencia es la interpretación obligatoria de la ley que hace un órgano jurisdiccional. Interpretación obligatoria. Todos, al ver la norma, la podemos interpretar como creamos conveniente.
Soy yo el juez, la reviso, la veo de una forma y digo que dice esto. Vendrá una apelación y dirán otra cosa, y vendrá un amparo y dirán otra cosa. Primera pregunta, ¿por qué está regulada en la ley de amparo la jurisprudencia? Pues porque tradicionalmente las causas de orden judicial culminan con una resolución de amparo de un control constitucional en la que serán los tribunales colegiados de circuito los que decidan la última interpretación de la norma. En el amparo es en donde se establece la jurisprudencia porque son las decisiones terminales. De nada sirve que el juez inicial diga A si el B se lo va a cambiar, el de arriba. Tenemos un juez que dice una cosa, otro juez dice otra cosa, pero si los dos suben sus asuntos a una sala, lo que importa es lo que diga la sala para los dos. Pero si lo que dice la sala a su vez es motivo de un órgano terminal adicional que a través de un control concentrado que se llama amparo directo decide qué exactamente debe tener la ley, pues entonces en el amparo es en donde se definen los criterios finales de las normas y por eso la jurisprudencia está regulada en la ley de amparo. ¿Por qué se da entonces este fenómeno de la jurisprudencia? Primero, pues porque en un sistema de legalidad lo que se busca es que la norma le dé al juzgador la resolución de las causas que se someten a su consideración. Por eso el artículo 14 dice, la sentencia del orden civil se resolverá conforme a la letra de la ley, su interpretación jurídica, los principios generales del derecho. Desde luego esto supone que el legislador está pendiente de lo que sucede en la realidad y trata de plasmar las posibilidades